Lina todavía no se ha conectado. Tengo una pregunta, si alguien ve ya a Lina. Ya, creo que ya sí. Está ¡Ey, por fin! bueno. Eso está dicha. Sí, Ah, sí. qué pena, yo no sé si está pasando, pero no es la conexión, o sea, de alguna manera, no Muy sé qué raro, no pasa. importa. Aquí Bueno. estamos. Lo importante es que aquí estamos con la información y que ya se van a dar cuenta porque lo bueno se hace esperar, ¿cierto, Pili? Se nota que eres muy buena, ¿cómo se dice? Anfitriona, porque pues ahí entretuviste a las personas mientras les No, entretenía. es que contando historias que me parece muy valioso haberlas contado porque tú sabes toda la gratitud tan enorme que tengo hacia ti en nombre mío, en nombre de mi familia, de todas mis amigas que yo les contaba a quienes estaban viendo que tu agenda pues ya es muy full, pero cuando se trata de una paciente que está verdaderamente enferma o algo así, eso pues para ti no hay excusa. Entonces, pues muchas gracias, Pili, por este espacio, porque la información que Súper. nos vas a regalar es de mucho valor y sobre todo porque ahora sí que la necesitamos. Tenemos una mezcla entre ansiedad y quizás estar comiendo las cosas que no son debidas. Entonces, lo primero que yo quería que nos contaras es que nos expliques un poquito qué es la medicina funcional. Exactamente. Bueno, la medicina funcional tiene como 25 años más o menos de vida, porque como un grupo de disidentes en Estados Unidos que dijeron, estamos cansados como de darle lo mismo a los pacientes y de realmente que los pacientes después de hospitalizados salen con 5 medicamentos y otros 5 para los efectos secundarios que tienen esos medicamentos. Entonces, fuera de eso, porque ese tipo, digamos, como tan lineal, ese manejo tan lineal de la medicina convencional, hacía que no se buscara realmente la causa, sino que se fuera al síntoma. Entonces, la medicina convencional lo que trata es de ir al síntoma, de manejar el origen de la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Tenés algo que está haciendo mucho ruido? Yo nada, Bueno, soy como al un lado de un papel. bosque. Bueno, listo. Entonces, el origen de la enfermedad es, por ejemplo, si ponemos una gastritis. Yo siempre pensé que la gastritis era por exceso de ácido, pero resulta que la gastritis es por deficiencia de ácido. Entonces, la mayoría, o sea, por un 80%, es porque el estómago no produce suficiente ácido y genera una disfunción a nivel de su glucosa que hace que no se absorban bien los alimentos, que se irrite la mucosa también por situaciones de estrés o de alimentación inadecuada. Y lo que hacemos es bloquear con los síntomas, bloqueamos la producción de ácido. Entonces, digamos, en la medicina funcional tratamos de mirar el por qué es el estómago, por qué no está produciendo suficiente ácido, recuperar esa glucosa, tratar de manejarlos, o sea, la alimentación adecuada y ya sanar el paciente en lugar de darle toda la vida. Es un ejemplo. Para que tengas Perdóname un segundo, es que hay como una hay interferencia, suena diferencia. distorsionado. Sí. Sí. De pronto te mueves a algún sitio que estás ahí ya. Sí, espérate, me voy a Perdóname. mover porque pero no sé qué aquí está mejor, tal vez. Sí, 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 ya, ahí está mucho mejor. sí, qué tan Perfecto, raro, no no sé hay sí, problema. no sé qué Entonces era. es identificar el origen de la enfermedad, ¿cierto? Sí, sí, es Eso. identificar el origen de la enfermedad, ir a la causa y la mayoría de las causas son de estilo de vida. O sea, si miramos, es como ir a un árbol y la raíz del árbol es donde están los factores modificables de estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, la hidratación, el sueño, las relaciones, las emociones. Y entonces nunca se puede olvidar que todo eso hace que nos enfermemos. La Claro. emoción es muy importante, pero también es muy importante esa parte de la alimentación, el sueño, el ejercicio y todo. Entonces, vamos primero ahí y ya de ahí miramos a ver dónde se originó la enfermedad y si tiene solución. Pues hay cosas que no necesariamente son solucionables al un 100%, pero con seguridad
sí, sí hay siempre algo de mejoría si uno encuentra pues la causa y es Entonces, solucionable. Pues. perfecto, supongamos entonces que yo soy, pues de hecho soy una paciente que llega y llega con un cuadro, digamos, o de ansiedad o de algunos productos que le caen mal o de un sobrepeso específico por algo, un reflujo, en fin. Entonces, el diagnóstico inicial, tú le mandas a uno una serie de exámenes de cómo se está como comportando el cuerpo. Y ahí es Sí. donde saca la información, ¿no? Lo que pasa es que hay enfermedades que son muy silenciosas o digamos que la mayoría de las enfermedades más graves son muy silenciosas, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, incluso el cáncer. Entonces, tratar de optimizar la función del cuerpo es lo que buscamos, no necesariamente cuando estamos enfermos, sino cuando estamos bien, cómo mejorar también ese bienestar, cómo optimizar ese bienestar, pues. Perfecto, entonces ya tenemos el examen, ya nos hicimos todos los exámenes, ya vamos entregándote una información, pero además empiezas a identificar que hay ciertos alimentos que estamos comiendo y que nos están haciendo daño, que nos están afectando y que los tenemos dentro de nuestro estilo de vida, quizás por nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, porque nos criaron a punto de unos alimentos que pueden ser muy dañinos. Entonces sí me gustaría que entráramos en materia, porque además la ansiedad nos lleva a comer mucho más. ¿Qué es lo que estamos comiendo que nos está haciendo daño y que nos estamos enfermando? Sí, lo que pasa es que, pues si nos vamos a las raíces, si nos vamos a nuestras raíces, realmente el hombre lo que comía era muy básico, ¿cierto? Y nosotros tenemos exactamente los mismos genes que tenía el hombre del Paleolítico hace 200.000 años. Entonces, ¿qué pasa? Que esos genes no están adaptados a comer lo que hace 50 años comemos. Y si vemos, pues nuestros abuelos eran mucho más sanos que nosotros. O digamos, el cáncer, por no hablar, por ir un poquito cerca, tu familia no era tan marcada la predisposición genética hasta que llegó el ambiente e hizo de las suyas. Entonces, es importante tener en cuenta de que, de cierto modo, el ambiente nos enferma y hace que esos genes que teníamos que no eran susceptibles se vuelvan susceptibles. ¿Por qué? Por procesos, Rosy, por procesos industriales, por comida que no es comida, por comida que no es real, por comida que tiene una cantidad de ingredientes, no los sabemos ni siquiera mencionar. Entonces nos acostumbramos a comer así hace 50 años y eso es lo que nos está enfermando actualmente. ¿Qué alimentos, Pili, son los alimentos que deberíamos consumir y que definitivamente, obviamente, sin decir marcas, son alimentos que no son sanos para el cuerpo? No, yo creo que tampoco es como ir pues a ser el hombre del paleolítico en este momento, porque sería pues una utopía, pero hablar de que siquiera un 80% de lo que comamos sea comida real, sería ideal. Lini, tú te estás viendo, porque a Lina yo creo que no se le ve. Casi un Yo te momentito veo. vuelvo a entrar. ¿No me ves? No, no te veo. Tú Pues yo sí me... te estás viendo. Sí. La gente dice que no se te ve ¿Ahí me bien. ves? No, es que se ve como si estuvieras interrumpida, pues como si estuviera interrumpida la conexión. Congelada. Qué camello esto. Bueno, entonces hablando de alimentos, a ver dónde está ella otra vez. Listo, ya la voy a agregar otra vez. Listo. Hablando de la época del Paleolítico, así está la Ahí sí, señal. ahí sí. Ya Ahí casi sí, estoy ya es aquí a tu muchísimo lado, mejor, sí. ¿no? Sí, Y sí, mi señal también es mucho mejor, o sea, es como sí. tu señal que estaba como distorsionando el sonido, yo estaba por aquí dando vueltas. Bueno, la cosa es que no es comer como el hombre del paleolítico, pero sí comer comida real si quieren un 80%, o cuando uno la pueda controlar. Y qué mejor momento para controlar la comida que en este momento, ¿cierto? Entonces, o sea, en lugar de pedir
tratar de innovar un poquito, que a todos cuesta, sería ideal. Entonces, sí, un 80, un 80-20. El 20 puede ser, digamos, no necesariamente basura, pero pues cosas que de pronto sí tengan aditivos, tengan conservantes, porque es que tampoco es fácil. Pero si en un 80 nos dedicamos a buscar cosas que tengan un contenido nutricional y que fuera de eso tengan color y que fuera de eso tengan un equilibrio entre ellas de proteína, grasa, carbohidrato en un mismo plato, pues sería muchísimo mejor. Y ese 80, por ponerle como nombre propio, pues además de las verduras, de las frutas, ¿qué más sería? Pues es que tenemos que tener en cuenta que un alimento, pues una comida equilibrada es eh, tener tres macronutrientes básicos siempre en el plato. Entonces son proteínas, grasas y carbohidratos. De esas proteínas, grasas y carbohidratos, lo ideal es que haya un 40% más o menos o un 30% de carbohidratos saludables. Lo que pasa es que la proteína la entendemos muy bien, la grasa la entendemos muy bien, pero los carbohidratos no los tenemos tan claros porque pensamos que son las harinas, solamente las galletas, pan, yuca, ¿cierto? Pero no, o sea, los carbohidratos también son frutas, también son vegetales. Entonces, qué tipo de carbohidrato consumir es lo más importante. Entonces, hay el equilibrio de los carbohidratos. ¿Dónde están los carbohidratos? Pues o sea, ¿dónde está la calidad del carbohidrato? En el color y en la cantidad de fibra que tenga el carbohidrato. Porque mientras menos fibra tenga el carbohidrato, perdón, mientras más fibra tenga el carbohidrato, más lento se absorbe. Poniendo un ejemplo, si tenemos un jugo de naranja o tenemos un brócoli y tenemos las mismas calorías de 1000 calorías de jugo de naranja y 1000 calorías de brócoli, ¿qué engorda más? El ¿Qué jugo de crees que engorda? naranja, el jugo de naranja. Que sí son 1000 calorías. Ah, pues sí, está como el chiste. Qué peso. ¿En serio? Bueno, El brócoli te llena más. lo que pasa es que es la velocidad a la que se absorbe ese carbohidrato, ¿cierto? Son 1000 calorías. Yo me puedo tomar 1000 calorías de jugo de naranja en una sentada de un minuto, pero cuando me como 1000 calorías de brócoli, por Sí, la claro. velocidad a la que se absorbe el brócoli, por la fibra que tiene, retarda más la absorción y eso hace que en el cuerpo se produzca menos insulina, que es la hormona que regula el azúcar. Y la insulina finalmente es la que engorda, no son las calorías de las 100 calorías del paquetico que dice que no tiene grasa, sino que es la velocidad a la que se absorben esas galletitas de 100 calorías. Ya, entonces ahí es el Ah, impacto de la insulina en el cuerpo es mucho más importante que el conteo calórico, aunque no deja de ser importante. entonces el azúcar definitivamente es bueno, pero adquirirlo por medio de algunos alimentos que ya lo traen, pero no por fuera. Sí, Para por ir ejemplo, entrando ya en materia en lo que usted me quita. sí, sí, no, ya que estamos hablando ahorita, por ejemplo, del encierro, ¿cierto? Porque yo me voy a lo que sé. No, por ejemplo, en este momento, sí, pues si nos dan antojos, ¿cierto? Porque a veces nos dan. ¿Qué es lo mejor que puede, Comer. eh, sí, cómo puedes hacer, digamos, para pecar y que no sea tan grave? Si tú quieres un dulce, no te lo comas sin el resto de comida. O sea, la idea es que comas eh, un dulce después del almuerzo, por ejemplo, con el fin de que, espérate, yo pongo la cámara acá, que es como estaba buscando donde se oía mejor. Sí. Entonces, la idea es que consumas el dulce después de una comida que tenga el carbohidrato, porque de esa manera el impacto de la glicemia y de la insulina en el cuerpo no es tan alto, lo que hace que no sea tan inflamatorio como tan engordador para el cuerpo. Obviamente las calorías sí están ahí, pero no hay un impacto insulínico tan alto, o sea, no se sube tanto la insulina como si me lo como solito a las 4 de la tarde. Ah, pero ese dato está importantísimo. O sea, el postrecito después del almuerzo es menos grave que solo por ahí. Pues Claudine, ¿qué sí, es esa y ojalá que noticia? sea una Claro. cucharadita, pues, o sea, Sí, obviamente. sí, 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 Uh sí. -huh. Bueno, Bueno, en cuanto a las harinas que se convierten en azúcar, ¿cierto? La harina se convierte en azúcar. O sea, hay cierto tipo
de harinas como por ejemplo, no sé, los cierto tipo de panes, los pasteles y ese tipo de Todo es cosas, azúcar. Todo es azúcar. todo eso es Estamos hablando azúcar, de carbohidratos y azúcares. todos Entonces, son una azúcar. lechuga, o sea, sí, es un, ¿Y un cuáles de los carbohidrato. carbohidratos? Bueno, entonces, ¿cuáles carbohidratos serían los que recomendarías? Pues los vegetales, o sea, en orden de prioridades, primero los vegetales, luego las frutas y luego digamos, los cereales enteros y ya por último los descaches que son los dulces y las harinas refinadas, etcétera. Y en los cereales, ¿cuáles cereales nos recomiendas? Ahora para estos días donde tenemos ansiedad, donde queremos comer algo, ¿qué nos recomiendas así cuando a las 10 de la mañana ya necesitamos comernos alguna cosita o a las 4 de la tarde, que no sea dulce? Pues lo ideal es, lo vamos a hacer en orden mejor, ¿te parece? O sea, Sí, cómo organizar el día listo, si estamos, perfecto. si estamos en este momento. Entonces, yo le recomendaría a las personas, y digamos que es como la práctica que te fuiste, Lina María, Me otra vez te fui. fuiste. No, sigue hablando tú que yo te estoy viendo. Listo. Entonces, eh, o sea, una forma de organizar el día es que las personas que tienen la posibilidad de levantarse un poquito más tarde, pues hagan el esfuerzo de pronto de ayunar, de no desayunar, o sea, no ayunar, pero no desayunar a las 7 o 6 de la mañana apenas abren el ojo, sino dejar un poquito de tiempo. Además que la cocina se ensucia solo 2 veces, entonces también es una buena opción. Y la idea es desayunar por a las 10:30 de la mañana Sí, y ya, ajá, y ya después almorzar por a las 10:30 de la tarde. Y en esos dos momentos del día hacer una muy buena comida. Entonces, con buenos carbohidratos, grasas y proteínas. Si este es el plato, la mitad debería tener sí, carbohidratos, pero los carbohidratos se deben componer de vegetales, vegetales crudos, vegetales cocidos, pueden ser cereales pues, digamos, que sean integrales, puede haber también pues arroz integral, la yuca, la racacha, aquí que ella como se salió la voy a volver a meter, eh, la yuca, la racacha, el plátano, que es excelente aquí. Entonces, ya está entrando. sí, ya estoy entrando de nuevo. Sí, Entonces, estabas diciendo ahora una cosa del ayuno y han preguntado mucho sobre el ayuno intermitente, o sea, de muchas horas o así de pocas como tú estás diciendo. sí, Cuéntanos. lo que pasa es que el ayuno está súper de moda, pero la gente no sabe comer. Entonces, si yo ayuno 18 horas y en el momento en que desayuno, o sea, rompo el ayuno, como dice Endica Montiel, si rompo el ayuno con un croissant con capuchino, no hago nada, ¿cierto? Depende de mi objetivo, ¿cierto? Si mi objetivo es perder peso, estar bien, perder grasa, esa no es la forma de romper el ayuno. Puedo romper el ayuno más bien con 2 huevos, con vegetales, con aguacate, le puedo poner una arepita, ¿por qué no? Pero que yo tenga color, que yo tenga variedad, que yo tenga grasa, la grasa de la yema, la proteína de la clara, el carbohidrato de la arepa, la grasa del aguacate, ¿cierto? El color de una espinaca y una fruta. Entonces, si yo rompo el ayuno así, pues estamos hablando de cosas normales, no estamos hablando de dieta cetogénica ni nada, estamos hablando de normal, de una dieta normal. Eso sería digamos que lo recomendable. Y entonces, ¿qué es ayuno? Ayuno es dejar de comer más de 12 horas. Entonces, de ahí en adelante, ayuno es lo que uno quiera, puede ser 14, 18, y ya los beneficios del ayuno son múltiples, pues, porque cuando uno no come, pues el cuerpo no tiene que trabajar. Y si no tiene que trabajar, Lina otra vez está grave, otra vez se nos fue. Pero bueno, sí, pero te estamos oyendo ahí. Sí, Eh, dale tranquila, no importa. Yo hablo. entonces, si una persona pues ayuna,
favorece, digamos que favorece sus funciones metabólicas porque el cuerpo está, digamos que en periodo de reposo, entonces el hígado funciona para eliminar toxinas, el cerebro busca energía a través de la grasa y la grasa produce mucha más energía que el azúcar, entonces la insulina no se produce, que la insulina es una hormona que es anabólica, o sea que nos ayuda como a depositar grasa, si no se produce insulina pues entonces no depositamos grasa, así que son múltiples los beneficios, además del beneficio que tiene en el cáncer, que ya Eso, tú a eso iba, eso quería preguntarte directamente porque yo sé que dentro de las personas que nos siguen en la fundación, pues hay muchas mujeres que son pacientes actuales o que somos sobrevivientes o que tenemos familiares que de alguna manera quizás podemos tener pues en nuestra carga genética algo de información del cáncer. ¿Cuáles son esas recomendaciones desde el punto de vista de no solo del ayuno, sino de la alimentación? yo creo que lo principal es estar, como tú decías inicialmente, hacerse unos exámenes para ver si uno tiene la predisposición, mirar cómo está no solamente la mamografía, sino mirar cómo están sus niveles de vitamina D, cómo está la absorción de su cuerpo, cómo está su digestión. La digestión es fundamental. ¿Por qué? Porque una mujer estreñida desfavorece la eliminación de hormonas a nivel intestinal. Entonces, si yo tengo un estreñimiento de 3, 4, 5 días, no boto las hormonas que me desfavorecen si tengo una predisposición genética. Entonces, tener un hígado tranquilo, porque cuando yo tengo estreñimiento, las hormonas vuelven y recirculan al hígado. Si yo tengo un hígado sano y tengo un intestino sano, tengo seguramente menos riesgo. Controlar el peso es importantísimo porque una mujer con peso también tiene mayor riesgo de un cáncer de seno. Los niveles de vitamina D, como hablaba, unos niveles adecuados. Y ya en cuanto a la alimentación, lo que decía, o sea, tratar de ser más limpio, de que sea al menos un 80% de alimentación real, de comida real, de comida hecha en casa, de no aditivos, de evitar excesos de azúcar, porque el azúcar es el que más inflama, y dormir bien, querer dormir. Sí. Y por ejemplo, En pues cuanto al ayuno, cuando yo tenía el cáncer, me llegaba mucha información que el cáncer se alimentaba del azúcar, la harina que se convertía en azúcar, la leche y la carne roja. ¿Qué tan, qué tan cierto es eso para ti? O sea, ¿qué tanto de fundamento tiene esa información? Lo de la carne y la leche, pues obviamente la carne, salió un estudio, eso fue una cosa loca, ¿cierto? Que la gente ya no come carne roja, pero eso no es cierto, a no ser que sean carnes, y cuando uno mira el estudio detenidamente, pues se habla más que todo de alimentos procesados, de carnes procesadas. Pero bueno, no nos metamos mucho con la carne ni con la leche, metámonos como con el azúcar, que realmente la leche también es azúcar, ¿cierto? Entonces, yo, o sea, no yo, sino que hay muchos estudios que hablan de que no todos los tipos de cáncer, pero muchos, las células cancerígenas no tienen la capacidad de utilizar la grasa como fuente de energía, ellos solo utilizan azúcar. Entonces, si yo le quito ese sustrato, si yo le quito el azúcar a la célula cancerígena, pues se muere. Claro. Entonces, para eso hay un señor, hay las personas que quieran enterarse un poquito, porque eso no me lo inventé yo, ni es medicina bioenergética, pues, ni es energía, ni nada de esas cosas, sino que es científico. Hay un señor que se llama Thomas Seyfried. En estos días de pronto voy a publicar un post hablando de mi hermana que está precisamente con ese tipo de tratamiento, y, y él expone el por qué las células del cáncer no pueden metabolizarse y cómo esa es una estrategia para disminuir el conteo de células cancerígenas, que en ningún momento estamos negando un tratamiento de quimioterapia ni de radioterapia, pero si en el momento en que la persona va a una quimio y tiene unas células cancerígenas pues más debilitadas, pues le va a ir mucho mejor, ¿cierto? Claro, claro. Entonces él habla incluso del ayuno de agua, pues tomar agua.
pues mejor ayuno que el agua. Entonces es interesante oírlo porque él tiene pues tiene muchos estudios científicos que avalan eso y hay clínicas que utilizan quimioterapia, radioterapia y terapia metabólica. Eso se llama terapia metabólica para el cáncer. Ese es el nombre, digamos que el nombre médico, pues terapia metabólica para el cáncer. Espectacular. Bueno, y entrando, devolviéndonos un poco al ayuno, nos han consultado mucho cómo romper el ayuno. Ya decías como el desayuno, que podía ser algo bien completo, pero algunos preguntan que si café con azúcar, que si agua con limón, que si leche. ¿Con qué sería lo ideal para romper el ayuno? Lo único que no rompe el ayuno que yo he leído es el café. El café, el aceite de coco y el agua. De resto, si tomo vinagre, si el limón es un carbohidrato, así no tenga mucho azúcar, pero es carbohidrato, entonces rompe el ayuno. Entonces, si uno quiere ayunar es nada hasta que desayune. Y en el momento de desayunar, ya lo que hablaba, pues, o sea, digamos que un plato rico en esos alimentos. Si, digamos, estoy allá queriendo exceder mis límites de que quiero gastar más grasa como fuente de energía, o sea, quiero activar mi cuerpo para que queme más energía a partir de la grasa, lo que tengo que hacer es comer grasa, que en eso consiste una dieta cetogénica. Pero grasa no quiere decir que se tenga uno que comer 8 huevos y una bolsa de tocineta, ¿cierto? Sino que, aunque no es fácil, pues ubicarse como en las aceitunas, en el aguacate, en no tanta proteína como creemos que se necesita, sino menos proteína. La proteína es un 20% si estamos hablando de una dieta cetogénica. Eso ya es muy extremo, pues eso ya es para, digamos, para gente más profesional, que esté más entrenada. Pero en general es romper el ayuno, idealmente con algo de proteína y grasa. Bueno, y Pili, ya para ir como medio terminando, tengo un par de preguntitas adicionales y una es, si tenemos hambre en el periodo entre el almuerzo y la comida o entre el desayuno y el almuerzo, que de pronto estando en la casa salimos a la cocina a buscar algo, ¿qué es como lo ideal que uno pudiera comer o lo menos grave? ¿Semillas, alguna fruta o definitivamente el periodo de ayuno entre una comida y otra es lo ideal que uno pudiera hacer? Fíjate que ahí están hablando de que dice que no rompe el ayuno del vinagre, que lo que pasa es que ayuno es ayuno, realmente. O sea, yo leo pues a Thomas Seyfried, y él sí habla de que, por ejemplo, el jugo de, ¿cómo se llama?, de toronja, no rompe el ayuno, puede no romperlo. Lo que pasa, pues no rompe el ayuno, hablando de ayuno, lo que pasa es que cuando estamos hablando de terapia metabólica, estamos hablando de que tenemos que saber qué glicemia tenemos y qué cuerpos cetónicos que tenemos. Eso ya es muy avanzado. O sea, si yo quiero hacer una terapia realmente, tengo que saber en qué punto estoy. Tengo que medir mis cetonas, tengo que medir mi glicemia. Entonces, lo ideal es no comer, es tomar agua, porque yo no puedo medirme. Entonces, como no me puedo medir, no puedo saber qué impacto tiene ese limón en mí. Y por eso yo no lo recomiendo, porque sí es un carbohidrato en cierto modo. Entonces no, o sea, yo no recomiendo que se consuma porque no lo puedo medir. Pero si la gente se mide y toma, o sea, se mide la glicemia y los cuerpos cetónicos y nota que el impacto del limón y el vinagre están bien para ella, está perfecto. Es por eso que digo que depende de cada persona, de cada metabolismo. Listo. ¿Y entonces qué? Entonces hablábamos de cuáles son los pecados, menos pecados que pudiéramos tener para esos momentos de ansiedad que tenemos ahora y de hambre que le da uno por comer más de la cuenta. Sí, entonces cuando hay pecados, pues vuelvo y digo, si me tomo jugo de naranja, grave, ¿cierto? Pero si yo consumo algo que no me genere un pico de insulina, menos hambre me da. Lo ideal es no comer, o sea, lo que menos hambre da es no comer. Pero si sigo antojada y quiero comer, la grasa es lo ideal, porque la grasa no aumenta la insulina. Entonces, ¿qué hay que sea solo estrictamente grasa? El aceite de oliva. No, pero las aceitunas, por ejemplo, son una buena opción. El coco
Las macadamias, que son como la grasa, perdón, una de las nueces que menos grasa, perdón, que menos carbohidrato tienen. Y Las almendras, ¿qué tal? sí, también, o sea, es mejor eso que una galleta de 100 calorías. Ajá, ok. Lo que pasa es que ahí estaban hablando de que yo digo mucho que las nueces no son tan recomendables y sí, es verdad, no es que no sean recomendables para nadie, pero la gente en este momento está súper, o sea, como ya no comen lo otro, entonces se embuten nueces y las nueces a veces son muy alergénicas, producen mucha alergia. Y más que todo la almendra, o sea, además del maní, porque el maní no es una nuez, la almendra produce mucha alergia. Entonces hay gente que se pasa a la leche de almendras, a las almendras, y no es que sean malas, pero para ciertas personas, sobre todo con enfermedad autoinmune y con problemas digestivos, las almendras no son ideales. Pero es que todo el mundo es distinto, entonces sí, puede ser una opción. Claro, depende de cada cuerpo. Bueno, Pili, y por último, ¿existen algunos alimentos que puedan fortalecer el sistema inmune? O sea, como unos alimentos que uno diga, eh, para los momentos donde uno quizás pueda estar, por ejemplo, en este caso, propenso a adquirir pues el coronavirus. ¿Existen algunos alimentos que uno pueda comer, que de verdad sí lo de la vitamina C sí es cierto? ¿Y qué sería? Sí, mira, no más ayer salió, yo estudié en el Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos y ellos hicieron ayer como una capacitación acerca de suplementos que tienen evidencia científica en cuanto a fortalecer el sistema inmune y fuera de ese efecto antiviral. Eh, y hay unos que tienen incluso con el COVID. Entonces, aquí voy a cogerlo, pues igual me lo sé, pero la cúrcuma. La cúrcuma es uno en dosis más o menos de mil, o sea, de cada 12 horas. Estamos hablando de que no es la cúrcuma rayadita, aunque puede ayudar, pero ya hablando como suplemento, es de 1000, o sea, 1 gramo cada 12 horas, digamos que en esta contingencia, ¿cierto? Hay otro suplemento que se llama quercetina, que es un derivado de la cebolla y de algunos otros vegetales que no sé cuáles son. Yo sé que en la cebolla hay quercetina. La quercetina es como un antialérgico también, funciona como un antialérgico y también un antiinflamatorio y un antiinflamatorio. Y también tiene efecto antiviral, tiene efecto de fortalecer el sistema inmune. La vitamina D, bueno, la quercetina también como 500 miligramos cada 12 horas. La vitamina D es súper, súper importante para el cáncer, para el sistema inmune, para el virus, pues para protegerse de virus, eh, a dosis de 5000 unidades al día. Y es importante tomarla con las comidas y no suspenderla. La vitamina C, la vitamina C también tiene evidencia, más o menos 3 gramos al día. Eh, el sauco, la fruta del sauco. El sauco tiene muchísimas propiedades. Están. Ay, Lina, te me perdiste. ¿Qué Aquí te hiciste? estoy, aquí estoy. Ah, bueno, listo. Entonces, sí, y la vitamina A también. La vitamina A también es antiviral y también protege pues el sistema inmune. Y lo más importante, tener un intestino sano, dormir bien, hacer ejercicio y comer bien. O sea, nada reemplaza un suplemento si estamos comiendo pésimo. Entonces, pienso que es más importante enfocarnos en este momento en una buena alimentación y en dormir bien, que es lo que podemos hacer. Y ya si tenemos algunos de esos suplementos a la mano, especialmente la vitamina D y la vitamina C, pienso que es bienvenidas. Pili, se cortó mientras hablabas de los suplementos, pudimos escuchar cúrcuma, quercetina, vitamina D, sauco, vitamina A, pero tú vas a publicar eso en tu Instagram, de pronto, Sí, lo voy a poner. ¿Me estás como ese oyendo en este estudio. momento?
Sí, te ¿Me estoy estás oyendo como de pronto, Listo. porque para no Ujú. tener que repetir todo eso nuevamente, Dale, que la gente quedó muy interesada y dice que se perdió pues como en ese momento tan clave. está Pues bien. no, Pili, demasiado, hoy yo creo que la gente muy especial que se mantuvo en esta conversación a Ay, pesar de sí, esta qué señal pena. tan mala. No, No, qué eso es desastre. así. Sí. Como les decía, yo Yo estamos creo, fortaleciendo la paciencia en sí, estos días y aquí la seguiremos fortaleciendo. Lo importante es que sí, en el Instagram de la doctora Pilar encuentran mucha información muy útil, porque la verdad es que es muy útil y yo creo que nos dice unos tips demasiado valiosos para nosotros ahora en este momento. Eh, este, vale. este live va a quedar colgado, tú lo cuelgas en tu, queda en el Sí, Instagram de ahorita lo Pili hago. por 24 horas para que lo puedan ver y nosotros también desde Alma Rosa hacemos un resumen de los puntos más claves que también lo compartimos en Facebook de Alma Rosa con el link del, del live. Entonces, pues por allí también van a poder oír el resto de la información. Muchas gracias, Pili. Los invitamos a que Listo. nos sigan acompañando desde Alma Rosa Fundación, a todo lo que seguimos haciendo pensando en el bienestar de todos ustedes, de las familias, de las mujeres sanas, de las mujeres que están viviendo un proceso de aprendizaje dentro de la enfermedad, pero sobre todo de todos, porque ahora somos más unidos que nunca y tenemos que pensar en el bienestar de los seres humanos y del planeta. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Gracias, @Alma Benita. Rosa Fundación. Gracias, Pili. Un besito. Bueno, Gracias por chao. todo. Chao, Chao. chao.